Hola. Buenos días. Buenos días en México, buenas tardes en Europa, en otros países. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Katy, ¿cómo estás tú? Mira, esperando a que entre también David a ver si puede entrar. Y bueno, de momento voy a aprovechar para presentarte. Estamos también con Stephanie Remión, que hoy pues va a estar guiando bastante ella el programa. Mira, ahí está David también. Y Hola. bueno, Stephanie era, hola, Hola, David. Stephanie hasta hace muy poquito era directora internacional de Cruz Roja de Bélgica y digamos que de alguna manera está haciendo ahora un proyecto que esperemos, o al menos creemos que va a beneficiar bastante a mucha gente, pero hablaremos de ello en otro momento. Steph también desde hace 20 años ha trabajado en diferentes ONGs y bueno, casi siempre sobre el terreno y dirigiendo equipos, etcétera, etcétera. Nos va a hablar un poquito de ello. David, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos Steph, días, buenas tardes. Pues sí, David es un experto, un experto en salud planetaria. También es doctor en psicología social. Ha trabajado más de 15 años en varios países con gente de diferentes culturas, en proyectos sobre el medio ambiente, entre otros. Y ahora está lanzando un proyecto
sobre la salud planetaria y de lo cual nos va a hablar también. Y también tenemos la suerte y el honor hoy de estar con Katy Mari, una mujer de Hola. sabiduría, que no le gusta que lo decimos así, ¿verdad? Pero guía de tradición, lleva más de 30 años trabajando con gente, incluido para impulsar la gente a hacer proyectos que sirven el bien común y el interés general. Y hoy tenemos el honor que sea con nosotros para la entrevista con Davide, porque Katy también juega un gran papel en el proyecto de lo cual Davide nos va a hablar, ¿verdad? Sí, porque es un proyecto que tiene que ver, está enlazado con el Calpulli de Italia, que María Victoria Dalver está prestando el terreno y la casa, pues para que desde ahí se pueda poner en práctica, pues prácticamente lo que nos va a explicar David en esta entrevista. Mucho gusto. Es una emoción, Eso ¿eh? es. Es una emoción total en Sí, recorriendo estos caminos de paz, incluso lo que pasan por lo virtual, pero es una emoción de recorrerlo con ustedes, de sí, verdad. sí. Y además encantada porque acabamos de vernos este pasado fin de semana en Italia. Y bueno, se nota que los que estamos hablando somos un poco equipo, ¿no? Haciendo cosas en común. Es importante. Encantada de verte de nuevo. Igualmente, es importante, ¿eh? Porque solo no sé, no vamos a ningún lado. Así que hacer equipo y equipo así como distintos, desde con distintas fuerzas, energía y perspectivas, es súper importante, es súper rico. Sí, esto es como un calpulli donde todos participan, estén donde estén, ¿no? Eso, eso. Así que aprovecho ya para agradecerte muchísimo, bueno, por todo, pero sobre todo en este caso para hacer puentes entre distintos niveles de conciencia y también saberes y conocimientos. Y yo vengo más de lo que, digamos, son las ciencias sociales, que también aportan su pequeño grano, pero solo tiene sentido si está en diálogo con otros tipos de punto de vista, otras perspectivas. Y entonces por eso estoy aquí, para intercambiar. Con mucho gusto. Y perdona que voy a hacerle una pregunta. ¿Qué aportación crees que pueden hacer las antiguas tradiciones a toda la problemática actual? Esa es una pregunta, es un quiz de $1.000.000, ¿verdad? No, es una pregunta súper importante, y eso creo que depende primero de la capacidad que tenemos de escuchar y de abrirnos a todo eso, porque como estamos, bueno, digo nosotros en el sentido sobre todo de sociedad occidental, se ve, hablo desde un punto de vista de un hombre blanco que vive en Europa, con lo cual no es el único punto de vista, pero es lo mío en esta vida, así que hablo desde esta perspectiva. Y entonces para mí y quizá para otra persona como mí, como mis vecinos aquí, estamos tan desconectados de las tradiciones y de otro tipo de saberes que, que primero hay que abrirse a esto. Y luego desde este diálogo seguro hay muchísimas aportaciones. Y hay muchísimas aportaciones importantes por un tema muy sencillo. Es que lo que la ciencia está redescubriendo hoy desde su metodología, que es una entre otras, en realidad es algo que ya está, yo veo en muchos pueblos originarios, por ejemplo. Y eso demuestra que en realidad no es un volver atrás, es un círculo. Hacemos un camino quizá para aprender lo que hemos olvidado. Y entonces creo que ese diálogo es fundamental. Te puedo hablar desde el punto de vista de la salud planetaria, que es este enfoque de salud pública y de salud mundial, que ha nacido desde más o menos 10 años, pero todavía es muy joven, y que hace algo, bueno, la idea es muy sencilla, que es ambiente y medio ambiente y salud viene a decir lo mismo, y eso ya se sabía, pero en realidad nuestra sociedad no está construida con la conciencia de esto. Y lo que hace este enfoque es que abre entre muchos científicos e investigadores a ponerse a la escucha
de estos otros saberes, de estos otros conocimientos. Entonces ahí creo que hay de verdad una puerta abierta para aprendizaje. ¿Y qué opinarías tú de poder poco a poco ir reuniendo a diferentes jefes de tradición, gentes de conocimiento, con diferentes políticos, científicos, etcétera, etcétera, para que pudieran hacer proyectos conjuntos? Es fundamental. Es un sueño y un proyecto. Es Bueno, ahí fundamental. estamos, ¿no? Sí, 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 no, hay que ir avanzando y cada vez que se logra a cualquier nivel, siempre es un paso adelante, yo creo. Porque, bueno, lo que dice la ciencia es cierto de un lado, desde su punto de vista interno, pero sabemos que no es bastante, porque si no nos explicaría cómo estamos en un mundo que tiene y que atraviesa toda esta crisis, de verdad, de todo tipo, desde crisis humanitaria, de crisis de guerras y crisis medioambientales y climáticas. Entonces significa que este tipo de conocimiento tiene que ser un poco más humilde, lo de la ciencia, y yo creo y admitir que no tiene toda la verdad y que es un enfoque solo, una perspectiva. Y entonces que se abra diálogo entre lo que los políticos hacen a todos niveles, como decía, y lo que tienen conocimiento es fundamental, porque si se hace eso, y eso, de hecho me lo has aprendido tú, se hace algo que mm, es un paso de conciencia. Y me gusta mucho la definición de conciencia, que es como la información en acción. Porque la información la tenemos, o sea, datos, y podemos mencionar a algunos de esos, hay muchos y dan un poco miedos, de hecho. Pero luego tenemos toda esta sensación que nada cambie o que nos esté haciendo bastante. Y esto también está, digamos, de alguna manera certificado por la ciencia. Pero ¿por qué entonces si la información está ahí? Esto significa que hay algo más a nivel psicológico, a nivel sociológico también y a otros niveles también. Entonces hay que enfrentar las barreras a estos varios niveles, porque la información es sola no sirven. Esta idea del hombre racional que se cuida a sí mismo con su racionalidad se está demostrando muy ineficaz, por lo menos, si queremos una crítica así como suave. Porque esta crisis actual planetaria de la salud, del medio ambiente, y tampoco hablamos de las crisis políticas, pero solo si miramos a lo que es medio ambiente y salud a nivel planetario, es una crisis mayor y hay mucho, y cada día hay más científicos y más pruebas que lo demuestran. Pues Así es. creo que Este, sí, vamos a hablar en este entrevista, David, de un proyecto que estás lanzando muy concreto, donde se van a poner las poblaciones locales, políticos, la ciencia y la importancia de los saberes ancestrales, de la tradición, para reinventar una relación y brindar una solución a un problema del medio ambiente. Pero antes de ir ahí, ¿nos podrías explicar un poco cuál es el estado de salud de nuestro planeta? Porque hablamos mucho del cambio climático, vemos muchas inundaciones, huracanes, sequías. ¿Qué significa realmente esta crisis, David? Es una crisis existencial por la especie humana. Y eso no lo digo yo, sino que es una constatación, es una evaluación de científicos y me refiero, por ejemplo, al Centro de la Resiliencia de Estocolmo, en Suecia. Eh, Ellos han estudiado cómo 6 de los 9 límites planetarios, que son los sistemas vitales por el planeta Tierra, están sobrepasados. Significa que a causa de la actividad humana estamos ahora en una era de incertidumbre debido al hecho que estos sistemas, el cambio climático es uno, pero también hay todo el sistema del agua potable, hay todo el sistema de los océanos y del aire,
de la biodiversidad, de esos sistemas que son la expresión de la vida en la biosfera, 6 sobre 9 están sobrepasados, esos están rotos. Eso significa que no es cuestión de un grado más de temperatura, que es lo que se dice, por ejemplo, para explicar lo del calentamiento, porque eso no logramos a concebirlo como tendría que ser. Es mucho más grave, porque lo que está ahora en causa es la posibilidad de la vida como la conocemos en la Tierra. Y no sabemos en qué escala, porque este cambio no es lineal. Es un cambio muy complejo entre sistemas complejos, entonces no sabemos hasta qué punto el sistema se va a romper. Pero ya ahora hay necesidad de una adaptación constante, porque el cambio ya está aquí y se ve en algunos sitios, en algunos países o en algunas ocasiones más que otra, como en los casos de los desastres. El año pasado hubo 150 desastres en el mundo de origen climática y no digamos naturales, porque no tienen nada de natural, porque es a causa de la actividad humana y de cómo esta sociedad funciona consumiendo combustibles fósiles esencialmente. Y, y hay esos desastres, pero también hay cambios más sutiles, muy grave incluso más. Por ejemplo, ahora se está, a causa de este calentamiento, se va descongelando lo que es el permafrost en las regiones de Ártica, de Polo Norte. Y eso va a tener consecuencias que todavía es muy difícil de imaginar. ¿Por qué? Porque está ahí como estocado, está ahí como bloqueado en la Tierra una cantidad de carbono, de CO2 muy, muy importante. Y eso lo que significa es que un cambio va a llevar a otro cambio. Y muchos de estos mecanismos no se conocen aún. Otro ejemplo muy rápido es que a veces no lo pensamos en estos términos, pero por ejemplo, a causa de la contaminación y del cambiamiento climático, no solo hay menos cosechas, entonces un problema de nutrición, de malnutrición, sino también hay cosechas que son menos nutritivas. O sea, que se recoge, pero lo que hay es muy poco. Hay como, bueno, frutos o otro tipos de cosechas que tienen muy poca valor nutritivo. Y eso también genera otros tipos de problema que luego tiene un impacto sobre la salud. Pero a veces de manera muy indirecta, digamos. En los desastres lo vemos, pero a veces hay otros sistemas. Y eso, para terminar eso, es que creo que lo que está aquí en causa, lo que habría que pensar de manera más crítica, es esta idea del hombre actual, del controlar todo ese sistema. Lo que la ciencia nos dice es que estos sistemas son muy complejos y más grandes que nosotros, no lo estamos abarcando. Y no es cuestión de tener entonces una solución particular, es que es un tema que no se resuelve con una sola solución, por supuesto, es un problema de sistemas. Y esta complejidad es lo que hace mucho miedo y es también lo que hace que le cuesta mucho a la gente comprender y aceptar esta situación, porque es compleja, porque da miedo, porque no la controlamos y porque al final también es nuestra culpa. Pues sí, como dices, ¿no? El cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino también una crisis de salud pública. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, todo estos tienen un impacto son afectados por la crisis climática, ¿verdad? Entonces, también es una crisis de salud pública que tiene impacto en la salud física y la salud mental también. ¿Qué puedes decir de esto? ¿Cómo nos afecta esta crisis al nivel de salud física y mental? Nos afecta de muchas formas y creo que es interesante mencionarlo
porque quizá es más fácil a veces pensar en términos de salud que de medio ambiente, porque cuando pensamos al cambio climático es lo que algunos científicos llaman un hiperobjeto, o sea, algo tan complejo que está de algún lado que no logramos entenderlo, pero nuestra salud sí que la entendemos y sí que nos importa, ¿verdad? Entonces, creo que es una perspectiva que nos ayuda a comprender. Y en términos de salud, hay impactos directos, por supuesto, cuando hay un desastre. Esto es muy fácil de imaginar, aunque no lo hayamos vivido. Pero también hay impactos indirectos e impacto consecuencias sobre los sistemas de salud, sobre los servicios de salud. Y sobre todo en los países en los cuales los servicios de salud ya carecen o tienen dificultades, eso se va a acentuar. En términos indirectos, es súper interesante, por ejemplo, pensar cómo, no sé, el nivel de los mares, por ejemplo, que se va levantando de muy poquito, por supuesto, en algunos centímetros, pero ya es mucho, porque, por ejemplo, en algunas áreas del planeta, como en Bangladesh, en Asia, que es un país que tiene muy bajo nivel, las tierras están de verdad, como es a la desembocadura de un río, está como muy bajo a nivel del mar, ahí esa agua del mar, con sal, entra en las faldas de agua potables, ¿cómo se dice? Donde está el agua potable bajo de los pozos. Y eso hace que los animales, por ejemplo, la ganadería de ahí, no tiene otra posibilidad que tomar esa agua. Y eso los afecta. Y luego afecta a la persona que viven de eso, por supuesto. O afecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres por un tema de higiene, porque la sola agua que tienen es agua que está más y más con sal, con una concentración de sal. Son cosas como indirectas, pero muy concretas. Otro ejemplo es en Nepal del Sur, donde a causa del cambio climático hay más inundaciones y más humedad, y esto hace que haya aumentado el número de las serpientes. Y entre ellas muchas serpientes venenosas. Y eso, por ejemplo, afecta, por supuesto, a muchos de los campesinos que están viviendo ahí, trabajando ahí en el campo y también por las condiciones de la vivienda ahí. Pero ese es un tema de salud, porque hay un nombre importante de heridos por eso, que está vinculado al cambio climático, pero es algo no inmediato, o sea, no lo pensamos en esos términos. Eso otra vez demuestra cómo hay un impacto en salud muy grande, pero a veces con caminos que es difícil de reconocer, aunque la ciencia ahí vaya explorando estas dimensiones. Yo te quería hacer una pequeña pregunta, y es que, por ejemplo, las plantas ya sabemos que van subiendo en altura en las montañas, los animales se van desplazando. ¿Qué efecto tiene esto en la inmigración? Hmm, O sea, en gentes que tendrán sí. que ir saliendo de los lugares de origen debido al cambio climático y Sí. entrar en otros países. Muchísimo. Primero porque, como tú dices, el hecho que plantas y animales cambien de zona en términos geográficos o en términos de altura, hace que en zona que hasta ahora permitían una vida más o menos tranquila, tienen nuevos riesgos de salud. Porque, por ejemplo, la malaria que está llevada por un particular tipo de mosquitos, eso están ahora colonizando, estos mosquitos están colonizando áreas donde antes no podían estar. Y entonces eso hace que muchas zonas devienen más y más inhabitables. Y eso hace que las personas están entonces obligadas a moverse. Y eso, no tengo ahora las proyecciones así con las cifras, pero sí que va a ser, y ya es un fenómeno muy importante. Por ahora la mayoría y Stephanie también, con su experiencia puede decir más, por ahora la mayoría de estas migraciones son de un país al otro en la misma región, de un país al país vecino. No es la causa de la migración
a causa principal de la migración que vemos, por ejemplo, a Europa. Esto es más vinculado por ahora a temas de conflictos, que en algunos casos también estos conflictos vienen del problema de los recursos ambientales que se han modificado a causa de esta crisis. Pero sí que es un problema. Y el problema no es solo migraciones, sino el cambiamiento del entorno de vida a todos los niveles. Y eso se nota, claro, en algunos países que tienen como cambios más importantes, como es el Cuerno de África, el África del Este, por ejemplo, lo que es Somalia y Etiopía, por ejemplo. Eso ya está ocurriendo, pero también hay cambios que se están poniendo en marcha, por ejemplo, en el sur de Italia o en el sur de Europa, de manera progresiva, pero más y más impactante. Y eso hace que las condiciones de vida cambien. Y eso me hace pensar a lo que no queremos pensar, de hecho, o sea, al hecho que ¿cómo vamos adaptándonos? Es que seguir pensando y viviendo como si nada fuera es la locura más grande, el error más grande en que estamos. Y creo que ahí está el problema, que, que no entendiendo quizá la crisis o no teniendo esta conciencia así interiorizada de lo que significa, no hacemos tampoco lo que sería posible hacer para adaptarse a tiempo. Esperamos siempre hasta la crisis, el desastre, cuando ya es muy tarde, también se puede hacer algo, pero cuando ya es muy tarde. Estamos ahí como si no pensarlo y no asumirlo, podría cambiar el problema. Y eso, por supuesto, no se hace, porque como alguien dice, si seguimos a hacer lo mismo, nada cambia, ¿verdad? Eso parece tan obvio, pero Más los problemas que esto puede ocasionar entre países cuando la gente está entrando de un país a otro. Y sí, los países que tendrán que acoger a personas que llegan de otros países también. Pues yo tengo las cifras. Según la ONU, se estiman que en 2050 habrá más de 200 millones de desplazados climáticos. Entonces es claro, un... Y que también sabemos que el cambio climático es un multiplicador de tensión también, porque cuando los recursos se vuelven, ¿cómo se dice? Pocos, escasos. Sí, pues aumenta las tensiones y sí, lo vemos muchas veces, sí. sí, claro. Y Tenemos aquí a dos personas muy expertas que son muy conocedoras de estos temas que estamos hablando. pues Y, entonces sabemos que, disculpa, si queremos encontrar la paz también, se tendrán que buscar soluciones que incluyen, que respetan no solo las personas, pero también la naturaleza, porque vemos el impacto de la naturaleza y de lo que pasa Y ahí es donde entrarían personas conocedoras y que sostienen todavía el respeto por la naturaleza, y ahí es donde están los conocimientos antiguos que eso. se sostienen todavía dentro de antiguas tradiciones, pueblos originarios, etcétera, etcétera. Bueno, o incluso los abuelos que también tienen estos conocimientos porque no están tan lejos, a lo mejor hace 50 años, pues los teníamos muy cerca a estos conocimientos todavía. sí, eso que tú dices es cierto porque a nivel cuantitativo, científico, está muy aclarado en el marco de la salud planetaria que el cambio del estado del planeta, de los sistemas vitales de la Tierra, como decía, se han producido en los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde Europa, Estados Unidos y ahora, por supuesto, países como China y India también, pero, pero hasta ahora lo que más han contaminado y que han contribuido a crear esa situación, hasta ahora han sido Europa y Estados Unidos en los últimos 70 años. Eso significa que no estamos hablando de volver a la era de la piedra o qué, es que hace muy poco, y el cambio es visible porque, bueno,
yo tengo 40 y algo, y desde niño me bañaba en el río de la ciudad donde he nacido. Ahora tomo mucho más el avión de lo que hacían mis padres, pero ya no me puedo bañar en el río. O sea que hemos ganado cosas que no son importantes para perder cosas que son muy importantes y que es muy difícil recuperar y respetar, por supuesto. Y, y Y, sí, sí, y otro inciso quería hacer, porque según estudios de los últimos 10, 15 años, parece ser que debido a ciertas cosas después de la Segunda Guerra Mundial, como el cambio de alimentación, o que quizás pues a los hijos no hemos querido que sufran lo mismo que han sufrido las personas que vivieron en aquella época, pues esto ha producido un pequeño cambio genético. Y este cambio genético tengo entendido que tiene que va directo, que tiene un efecto directo sobre el sistema de neurotransmisores que digamos que de alguna manera impide que los niños desarrollen lo que sería la adaptación al medio. Y esto implica cambios bastante grandes de comportamiento y quizás, por desgracia, en demasiadas ocasiones, pues que la juventud actual o en el próximo futuro, pues habrá bastante gente con problemas psicológicos. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que tendría que ver esto con la salud mental? claro. Sí, sí, primero, cuando se habla de salud mental, bueno, hay varias cosas. Una es la salud del cerebro como parte del cuerpo. Sí, Y eso, por o ejemplo, emocional, o salud y emocional, sí. emocional también. No, hablaba de la parte del cerebro porque lo que es desarrollo de los niños, por ejemplo, está muy a riesgo con el tema, por ejemplo, de la contaminación del aire, por el tema de los contaminantes que están ahora en el aire. Entonces, eso es un efecto directo sobre la salud del cerebro que luego puede resultar también en problemas de salud mental. Otros impactos son más a nivel emocional. Se habla mucho de lo que es la ecoansiedad, o sea, el miedo de esta incertidumbre. Yo creo que la ecoansiedad en sí puede ser incluso algo muy sano, porque la ecoansiedad hasta cierto nivel llega cuando realizamos, cuando asumimos que hay un problema. Luego, a veces esto puede bloquear la acción y entonces ahí es donde hay un problema, porque si nos impide, si esta emoción nos impide actuar, bueno, es una lástima porque hay necesidad, urgencia de actuar y de actuar con la contribución de todos y de todas. Esa es una cuestión. Pero esta ansiedad de alguna forma puede ser positiva en ese sentido, porque significa que estamos preocupados por algo por lo cual hay que preocuparse. Y preocuparse es ocuparse, es cuidar. Entonces puede ser un motor del cuidado, que es lo que nos falta en esta sociedad. Pero luego Sí, hay otros aspectos. Sí, dime. no, en realidad te estaba hablando sobre algo que ya está sucediendo, que es un pequeño cambio genético, es como un guante sobre la genética original que está ya haciendo estos efectos en un porcentaje, creo que demasiado elevado en la juventud actual, que son problemas psicológicos que llegan desde que son pequeñitos y van aumentando a medida que no se saben adaptar, o sea, la falta de adaptación. Claro, yo lo veo no sé de eso, yo lo veo desde la perspectiva más social de esta falta de adaptación. Y de hecho, cuando hablo de ansiedad, hay un estudio de hace muy pocos años entre 10.000 jóvenes en 10 países distintos que demuestra justamente eso, cómo ese tema del cambio climático y del descuido del medio ambiente y cómo la inacción política sobre eso hace que estos jóvenes que han sido entrevistados por científicos, ha sido publicado ese artículo en The Lancet, que es una revista muy prestigiosa, demuestra cuánto lo impacta y cuánto le impide funcionar y adaptarse y seguir avanzando y cambiando las cosas. Y eso es interesante porque a veces, bueno, quizá la gente más de nuestra generación menciona mucho la esperanza que los jóvenes tienen y que nos dan,
y como si fuera a ellos de cambiar las cosas. Eso yo creo que es una visión muy idealizada, porque en realidad eso hay que hacerlo todos, o sea, se puede cambiar solo si lo hacemos de manera colectiva, juntos, y de todas las generaciones, no solo de los jóvenes, y claro, y con los jóvenes, pero no solo ellos. O sea, no tiene que ser una manera de responsabilizarse, a lo contrario. Pero entiendo que, no sé si por cuáles razones, que sea genética o social o las dos, o otras, pero es cierto que la capacidad de adaptarse es fundamental, y esa adaptación, veía un vídeo el otro día Medio. de cómo el estado de un río ha cambiado en los años. No significa que adaptarse, no significa tampoco aceptar que ese es el estado de las cosas normal. Porque quiero decir, por un niño que crece hoy, que sea normal este estado de cosas con un cambiamiento climático que parece sin parar. No, hay que volver a cuidar y a respetar esta naturaleza. Y adaptarse es cambiar el estilo de vida que ha creado el problema. Y eso es lo que no estamos haciendo, yo creo. Tanto los jóvenes, pero bueno, nosotros tampoco, mi generación tampoco. Estaba viendo una pregunta que hablaba un poco de qué creías tú, qué opinaban, qué se podría hacer políticamente también, si tú crees que los políticos tienen suficientes medios para poder arreglar un poco todo esto, Mm. Bueno, sí y no. o si O sea, están dispuestos, mm, o si se puede dialogar, sí, sí, sí. Bueno, para eh, aplicar políticas de prevención y recuperación del sí. planeta. Sí. Yo creo que sí, porque aunque a veces no han logrado hacer, digamos, a sanar o a cuidar el medio ambiente, pero se nota lo contrario, se nota que cuando van en la dirección contraria, eso sí que afecta el medio ambiente. Y ese momento se nota mucho, o sea, con Trump y mucho más políticos, el tema medioambiental en política ahora ya no es una razón por la cual la gente va a votar, y a lo contrario. Entonces, los políticos responsabilizados sí que pueden hacer daños, y lo hacen. Políticos conscientes pueden hacer algo, pero es cierto que luego hay sistemas e intereses que son políticos, pero que son también económicos, que son también sociales, que son muy complejos y que de alguna forma limitan el alcance de los políticos de hacer cosas, incluso los que y cuando lo quieren hacer. Y ahí es donde yo creo tiene un rol fundamental el diálogo social, porque si decimos otra vez que son los políticos que tienen que actuar y no hacemos, bueno, no está funcionando. Luego, si decimos, como muchas veces pasa, que solo son los individuos en su cada día cotidiano que puedan hacer cosas, tampoco es muy justo, porque luego tenemos sobre nuestra espalda como personas individuales una responsabilidad que es mucho más amplia y que es de un sistema. Entonces, no, yo creo que el tema del cambio está en el diálogo y en la acción conjuntas. Pero para llegar a una acción conjunta, lo que se necesita primero es una visión de dónde queremos ir, de lo que hay que hacer. Y eso falta mucho, creo. Eso de elaborar una visión de la naturaleza, de la relación con la naturaleza, una visión del futuro. Eso no falta. Parece que el solo futuro posible es lo que estamos construyendo, estamos como empujados. Y yo creo que entonces hay que tener un diálogo muy abierto, donde tienen que hablar voces distintas, o sea, las voces de los científicos, pero también las voces de los que tienen otro tipo de conocimiento y una sabiduría más ancestral, todos para elaborar esta visión de una sociedad que no es la de hoy, porque la de hoy está enferma. Para los que, solo una cosita más,
Para los que no lo sepan y se lo quieren buscar por internet o por donde puedan, One Planet se creó en el 2017, en diciembre del 2017, y hay 5 países fundadores y 70 países creo que ya participantes. Y están a disposición los fondos internacionales de estos países y también a disposición dinero de las grandes empresas actuales que digamos que mueven bastante el mundo a nivel económico. Lo digo por si alguien quiere indagar un poco por ahí, pues que podría, y este era un proyecto, o sigue siendo, precisamente para esto, pues para poder poner orden o volver verde el sistema económico, vamos a llamarlo así. Lo digo por si alguien tiene interés que busque información. One Planet, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también me gustaría, perdona, Esther, parece que eh, es que No, Esther no. está también dentro del proyecto de Davide. ¿Nos puedes hablar ya, Davide, de este proyecto que estamos haciendo, que estáis haciendo en Italia, para la limpieza del aire, por favor? Sí, claro, porque justamente va en esa dirección, ¿no? En esa dirección de poner varios actores, los políticos, pero también el sector privado, los agricultores y los ciudadanos, bueno, los jóvenes y los menos jóvenes, de verdad, a la mesa para hablar de todo eso. Y no solo hablar para hablar, sino hablar para negociar las soluciones, cómo poner en práctica las soluciones, porque muchas de las soluciones existen, pero no puede ser solo un sujeto, un grupo o una empresa a ponerla en marcha, por supuesto. Tiene que ser de verdad, una vez más, una aventura colectiva, una decisión colectiva. Entonces, lo que queremos hacer es eh, como crear las condiciones y un espacio para que se pueda negociar ese cambio que es más y más necesario. A mí me gusta en esta asociación, que es la Planetaria, el Challenge, ese desafío, es porque eso es el challenge, de no llegar con una solución ya hecha, sino de verdad de tomar el tiempo. Ahora estamos, es una asociación muy nueva, entonces ahora estamos tomando el tiempo para escuchar a la gente del territorio en donde, de Italia, alrededor del Calpulli, donde tenemos la sede de la asociación. Eso primero para valorar ya lo que ya se ha hecho, porque hay mucha gente que ya está implicada en hacer algo mejor, sobre todo por el tema del aire, y voy a decir por qué. Pero Hay allí también, unas 16, 17 personas implicadas directamente en el sí, proyecto dentro de la asociación. sí, y eso es muy importante porque, bueno, primero porque más que la idea son la gente que hacen la diferencia, cada uno y cada una, y además porque son todos expertos de distintos ámbitos. Entonces hay médicos, bueno, además distintos Sí, entre ellos, sí, pero hay eso médicos, es. hay psicólogos, hay investigadores de ciencia de bosque y ciencia medioambientales, ciencias naturales, hay del personal de salud, gente que viene más del mundo, digamos, de lo social, de lo asociativo. Entonces ya el grupo, por pequeño que sea, es muy interesante porque hay esta dinámica, la que se llama transdisciplinar. Ese es un primer dato, yo creo que es un buen punto de partida. Y el otro, como decía, es que hemos empezado, yo creo, por el buen camino, que es esta parte de investigación, de escucha, lo que se llama incluso escucha radical, o sea, escuchar eh, y no inventar las cosas desde cero, porque así no funciona. Y, y, y también el hecho de ocuparse de manera práctica a un momento determinado, cuando lograremos entender mejor también cuál es la situación de un tema que es muy concreto, porque el tema de la calidad del aire en esta zona de Italia, tanto por la contaminación desde la agricultura, desde las empresas, es una región muy industrializada, y por cómo está conformada con las montañas,
hace que se bloquee ahí una contaminación del aire que tiene un efecto sobre salud y salud mental muy importante. Es lo que vimos en la mapa que apareció, ¿eh? Es la calidad del Exacto. aire de esta región, que es, ¿cómo la puedes describir y cómo lo vais a trabajar este proyecto? ¿Cómo vais a abordar la problemática del aire ahí? Sí. Bueno, en esta foto que viene de un satélite europeo que hace eso, monitorea el estado de la calidad del aire y se nota que, claro, más rojo es, peor es, y muchos días del año es así. Y de hecho, en el mundo ha sido calculado por la OMS que más del 90% de la gente vive en zonas donde la calidad del aire está más allá de los niveles de seguridad, digamos. Y eso demuestra que lo invisible nos afecta, porque eso no se nota. A veces sí que se nota en forma como de niebla y así, pero a veces no se nota, pero así seguimos respirando. Y seguimos respirando esta contaminación. O sea, eso demuestra que somos la medio ambiente alrededor de nosotros. O sea, hay esta idea en la palabra misma de medio ambiente que es como algo alrededor, pero el tema de la calidad del aire demuestra que no, que en realidad nosotros tenemos esta relación tan estrecha, estamos tan vinculados a la medio ambiente, y no es el tema de que habitamos un planeta, sino que somos ese planeta. O sea, que eso, esta foto demuestra que ese es el aire que respiramos, o sea, somos nosotros ahí en este territorio donde vivimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como decías, primero invitando a la mesa, como ya se dijo, personas con perfiles distintos, con conocimientos distintos. Y segundo, con una fase de investigación. Y una cosa muy importante que no he dicho aún es que esta investigación mira y mueve de tres puntos de vista distintos, de tres epistemologías, de tres maneras de producir el conocimiento de manera distintas. Una es lo de la ciencia, los datos de la investigación que ya están hechas y que hay que recoger y que comprender y que entender. Y analizar. Y analizar y utilizarlo, porque a veces pueden ser conceptos que nos escapan, pero que tienen un impacto muy importante. La segunda es lo de la gente, lo que opina la gente. Se piensa siempre que la opinión así común, el sentido común es algo poco importante, pero eso es fundamental, porque es la gente que tiene la posibilidad de cambiar. Y el tercer aspecto es más lo de los conocimientos más intuitivos y más tradicionales, también en ese territorio. Entonces, la idea es investigar la situación desde estos tres puntos de vista. Y yo creo que ese diálogo, una vez más, es la palabra clave, entre esos tres tipos de conocimientos y la gente que lo lleva y que lo comparte, es fundamental y es una clave del cambio. O sea, ¿cómo vamos a cambiar? No tenemos, otra vez, no somos un tipo de asociación que tiene una solución hecha, pero sí que podemos facilitar y que nos comprometimos a facilitar un proceso abierto del cual no sabemos, bueno, tenemos sueños, pero no sabemos el éxito, pero sí que merece de ser En, recorrido. en real- en realidad, este proyecto primero se basa en recoger una serie de datos de lo que ya está hecho, los estudios que ya se han hecho. Y bueno, esto hoy en día a través de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y después hay otra parte que es monitorizar en directo, o sea, se habla con diferentes personas y estas personas desde sus casas van informando semanalmente de lo que está sucediendo en diferentes puntos de toda la zona. Y al cabo de una serie de, esperemos que sean 2 o 3 años, pues tener unos resultados fiables para con esto poder buscar unas soluciones factibles que se puedan presentar tanto a diferentes personas que están en el gobierno, como incluso a los empresarios, etcétera, etcétera, o a la misma gente que vive en el lugar. Eso. En realidad el proyecto consiste un poco en esto y no es fácil sanar toda una zona contaminada porque lleva muchos años así.
esta zona y es un lugar donde, por desgracia, pues hay niños y ancianos con problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Sí, Eso. Y Sí, nos, es eso. disculpa, David, nos quedan, y Katy, nos quedan unos minutos. Claro. No se nos va sé, el tiempo. nos va el tiempo rápido cuando estamos bien, ¿no? Y estamos hablando de cosas interesantes. No sé, Katy, si tienes una última pregunta para David, o una última tu conclusión, ¿cómo hacer para restaurar nuestra relación con la naturaleza, para asegurarnos que vamos en la buena dirección de todo, en el bien común? ¿Qué debería hacer la gente para que el conocimiento local y el problema del medio ambiente sea tomado en cuenta para avanzar, para proyectos? ¿Cómo lo veis los dos? David, Bueno, eh, bueno, hay dos cosas para resumir, creo. Una es aprender a vivir entre los límites. Hay que acabar con esta idea ilusoria, esta ilusión de potencia del hombre que puede hacer todo, viajar por todo el lado, que solo depende del dinero y no es eso. Hay límites y hay que respetar a estos límites y se puede vivir muy bien en estos límites que son los límites planetarios. Esa es una cosa. Y lo otro es que van juntas, reconocer a la naturaleza misma y tanto a los seres como animales y plantas y a los ecosistemas. Y a veces esto pasa incluso por un reconocimiento legal, como con personalidad jurídica. Eso ha pasado en España, por ejemplo, como en Nueva Zelanda también. O sea, reconocer que hay otros sistemas de vida y vidas y formas de vidas que no son la nuestra, que merecen y a veces incluso necesitan, por lo menos que no la dañamos. Y eso es un reconocimiento, yo creo, fundamental. Cambiar nuestra relación entre nosotros y con los demás, incluso lo no humano. En muchas cosmovisiones indígenas, la Sí, naturaleza tiene derechos, ¿no? Y está claro. considerado como, no Hay solo mucho que como un aprender por recurso, ahí. Sí. pero también como persona jurídica. Y Katy, ¿qué quieres decir para concluir? A mí, yo creo que somos humanos inteligentes, al menos eso creemos que somos, ¿no? Entonces yo creo que entre todos vamos a encontrar suficientes soluciones para poder hacer este pasaje tan difícil que estamos atravesando. No sería lógico que entre todos acabemos destrozando lo que tenemos. Sería muy injusto, creo. Y después, ya casi terminando, decir que, bueno, estos conocimientos se encuentran, ya lo dije un poco antes, dentro de los antiguos conocimientos que guardan las personas que todavía conocen las tradiciones. Y creo que se tendría que hacer un esfuerzo, yo siempre pienso en los niños y en colegios, también para ir juntando de alguna manera a los niños con los abuelos, para que vayan aprendiendo y que entendamos lo que representa, por ejemplo, este respeto por la tierra y por la naturaleza que se encuentra dentro de los pueblos indígenas todavía. Y entre unos y otros, pues yo creo que si todos aportamos un poco y ponemos unas cuantas semillas, quizás no hoy, pero en un futuro esperemos que esto pudiera dar buenos resultados. Yo veo un trabajo conjunto y que sepamos escuchar estos consejos que nos llegan de los antiguos, que nos llegan de los abuelos también. Eso es. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bravo. Sí, lo pienso realmente, lo creo Claro. realmente. No, y muchas Sí, gracias porque hay mucho que aprender, tenemos mucho que aprender en eso y ahí está, eso es. Pues. Con eso tendremos mucho curro porque eso es el trabajo exterior e interior que tenemos que hacer para comprender sí. eso que acabas de decir. Una participación, unas colaboraciones, sobre todo pues para que volvamos a aprender que la naturaleza es importante y el contacto con la tierra. Y que la tierra quizás lo único que quiere es que la conozcamos, porque si la conoces no la vas a dañar, ¿no? Es Si no cierto. la conoces te da igual,
pero si la conoces seguro que no dañas nunca a alguien que conoces, ¿no? Sí. Claro. Es No lo que... dañas a tu mamá. Ah, Exacto. Pues si la gente quiere saber más del proyecto en Italia y de la asociación lanzado por Davide y su equipo, puede ir en el website de Planetary Health Challenge. También si hay punto gente... Hert. ¿Mm? Perdona, Punto, ese es punto Hert. sorry, disculpa. Y también si hay gente que quieren saber más del trabajo que acaba de hablar Katy con el conocimiento que llevan las tradiciones, pues podéis seguir el canal de YouTube de Caminos de Paz, porque dentro de este programa también vamos a intentar transmitir todos estos temas, ¿verdad, Katy? Sí, de hecho, el próximo miércoles nos veremos desde Noruega, porque ahí está Mona Stackelberg con el programa que está ya preparándolo y nos va a contar muchas cosas de un territorio pues muy diferente a este territorio que tenemos aquí en Bélgica o en Italia o aquí, pero que nos va a contar muchas cosas de tradiciones de allí, de proyectos de allí y de cosas de allí también. Exactamente. David, sí, Seguiré con ha mucho sido, gusto. ha sido un gran placer tenerte con nosotros, de verdad, como siempre. Igualmente, y es un paso más. Avanzamos juntos y vamos a Espero que te pongamos tener próximamente y que nos puedas seguir explicando cómo va avanzando todo este proyecto en Italia. Y, Claro, y si alguna persona quiere información, pues puede ponerse en contacto directamente. Y, y claro. seguro que también les vas a explicar cosas y aconsejar si quieren hacer cosas similares en otros lugares. Claro, sería maravilloso. Muchísimas Sí, gracias. Ha sido en un esto placer. queremos que nos copien, ¿verdad? Eso, Sí, claro. Y replicar. claro, Que crezcan las nos copian iniciativas para que limpiar mejoren. lugares. Eso Sí, es. Sí, claro. Eso es. Pues, cuidarlo. muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Steph, nos vemos pronto. Un placer. Gracias a todos por escuchar también. Nos vemos para hablar de Noruega la semana que viene. Eso es. Gracias. Gracias.